posición para comenzar bueno, en primer lugar, como presidente del Club del Progreso, acompañado también por su vicepresidente Daniel Salazar, Roberto Punte, expresidente del club, también por Julio Lascano Iberia, a cargo de la Secretaría Internacional, también está Mario Carazales, que es tesorero, un expresidente, Carlos Regúnaga, también presente. Gracias a todos ustedes por estar hoy aquí, en lo que va a ser el Centro de Estudios Malvinas y Atlántico Sur. En primer lugar, es un orgullo para el club acompañarlos, sé de la calidad de los que lo integran y sé realmente la meta que creo que es más oportuna que nunca en este mundo en conflicto. Los intereses pugnan para que tengamos una solución pronta con el Reino Unido respecto a las islas y a su vez geopolíticamente lo que es la permanencia y control y dominio de la República Argentina sobre la plataforma marítima, Antártida e islas. Así que tengo que agradecerle a Ezequiel, que está a mi izquierda, primero por la iniciativa que ha tenido en reunirlos a todos ustedes y la iniciativa para un tema tan puntual como el que estamos abordando en este momento. Así que no me queda nada más que agradecerles su presencia, desearles el mayor de los éxitos y saber que el Club del Progreso, señero club, fundado en 1852, hay que decirlo porque realmente es mucha historia la que tenemos sobre la espalda, con un gran padrino fundador que fue justo José de Urquiza, padre de la Constitución del 53, que todos conocemos, y es un club que siempre tiene la puerta abierta a las iniciativas de todos aquellos que quieran aportar a la nación. Y ustedes en este momento comienzan con ese aporte. Así que Ezequiel, te agradezco muchísimo. Antes de pasar, vino un periodista acá, un escritor, Alberto de Hoffman, que trajo con mucho empeño, tuvo que subir porque no había ascensor, y trajo 2 libros, uno para el club y otro para el círculo, así que lo estoy entregando acá a Ezequiel. Te agradezco mucho por parte del club. Lo veremos y después daremos nuestra opinión. Y gracias por estar presente con tantas dificultades, pero estás acá acompañándonos. Gracias a todos. Bueno, en primer lugar agradezco en nombre del Centro Malvinas y Atlántico Sur la presencia de todos ustedes, el interés que demuestran con esta asistencia, también las esperanzadoras palabras del presidente del club. Me gustaría que se hagan realidad, que realmente seamos un aporte a la sociedad. Quiero agradecer la presencia de la ministra Adriana Velarde en representación del embajador del Perú, Carlos Chocano, y veo que también está entre nosotros Silvia Chacón y Emma Ilia, hija del presidente Ilia, un presidente ejemplar, que gobernó como un demócrata y cuyo primer acto de gobierno fue levantar la proscripción del Partido Peronista. Intentaba recrear el presidente Ilia en la nación los mismos objetivos que tiene el Club del Progreso, es decir, unir ideas y hombres. Bueno, este centro se crea para suplir un enorme vacío que tiene la sociedad civil. Hay otros centros dedicados a Malvinas y al Atlántico Sur, pero el acento en el que pensamos, aquello que nos tiene que distinguir, es tener una estrategia concreta y una hoja de ruta. Una hoja de ruta que empieza hoy. No es una noción de objetivos vagos, ilusorios, sino ateniéndonos a la realidad, empezar a caminar para conseguir este objetivo. La sociedad civil debe interactuar con la sociedad política e influir en la sociedad política.
debe configurarse con una estrategia que comprenda lo que toda estrategia establece, es decir, la identificación de los recursos, el establecimiento de prioridades, la toma de decisiones y la asignación de tareas, y para nuestro caso, esto debe ocurrir en todas las áreas de la nación. Tengo que decirles que no tenemos una billetera para pagar los ferrocarriles, los puertos, la defensa, la seguridad que necesitaría la Argentina, pero sí queremos impulsar determinadas estrategias. Vamos a empezar con la resolución 2065 de las Naciones Unidas. El presidente Illa convoca como canciller a Zabal Ortiz. Zabal Ortiz era político, no era un especialista en política internacional, pero aprendió muy rápido. En una ocasión, Zabal Ortiz escribió: todos los argumentos se han dado, todas las pruebas se han presentado, las instancias directas o contenciosas se han promovido. Ha llegado, pues, la hora de las decisiones. No se puede seguir discutiendo. Hay que hacer muchas cosas, importantes cosas. Y esta fue su guía para obtener la resolución 2065. Para llegar a esto les cuento qué fue esta resolución. Las Islas Malvinas fueron avistadas, identificadas por españoles, pobladas por franceses que reconocieron la soberanía española, pobladas y repobladas nuevamente por españoles, usurpadas por el Reino Unido y devueltas a España, y finalmente, en nuestra época patria, pobladas y con designación de autoridades por parte de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires accede a las Islas Malvinas en base a la doctrina de la sucesión de estados. Finalmente, fueron usurpadas por el Reino Unido, convirtiéndolas en una colonia. Al no existir el multilateralismo, lo único que podía hacerse eran negociaciones bilaterales, y estas fracasaron. En 1960, las Naciones Unidas emite la Declaración 1514 sobre descolonización. El éxito de esta Declaración 1514 llevó a que hubiera hoy en día 80 territorios independientes más. En su punto 2, dicha declaración dice que todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación. Argentina comienza con su tarea diplomática en 1964, con Zabal Ortiz, multilateralismo. Primera vez que la diplomacia argentina encara este medio. Y en 1965 conseguimos esta resolución que establece que existe una cuestión de soberanía entre el Reino Unido y nosotros, que debe descolonizarse el territorio, dejando afuera la población. Se descoloniza el territorio. Y debían tenerse en cuenta los intereses y no los deseos de los habitantes de las islas. Esto hace que exista una gran diferencia en lo que tenemos como base la integridad territorial, diferenciado del principio de autodeterminación. Es uno de los éxitos diplomáticos más importantes del siglo XX para la Argentina y fue obtenido por diplomáticos, exclusivamente. No voy a entrar en detalles. Después de la resolución 2065, la Argentina pierde el rumbo, la resolución cae en desuso, se vuelve al bilateralismo, hay chispazos, pero estos chispazos no alcanzan a constituir una política. En el año 2015, cuando se festejan los 50 años de la resolución, no pasa nada. Y uno de los propósitos que tenemos es revalorizar la resolución 2065. Preparar el festejo de sus 60 años, que es el año que viene. Crear un grupo latinoamericano de apoyo. Concientizar a la población sobre su valor y los objetivos de la resolución 2065.
establecer jornadas escolares, otro tipo de medidas filatélicas, concursos, investigaciones, trabajo, divulgación, porque esto es lo que nos va a dar el paso a ejercer nuestra soberanía en las Malvinas. Otro de los puntos muy importantes es el cambio de interlocutores. Entre la Argentina y el Reino Unido hay un concurso de sordos. A ver, ¿quién escucha menos al otro? Las posiciones de ambos están inquebrantables desde la gesta de Malvinas, y a medida que pasa el tiempo, eso va en perjuicio nuestro, porque favorece a todo aquello que lleva a una autonomía creciente de las islas, nos perjudica. Nuestra primera medida debe ser fortalecer nuestra posición con el bloque sudamericano de las Naciones Unidas. Lo otro es considerar para nuestro cambio de interlocutores. ¿El Reino Unido es un monobloque? No es así. El Reino Unido está integrado por 4 naciones. Una de las 4 naciones es Escocia, que en el año 2013 llama a un referéndum, el 45% quiso la independencia. El Parlamento Nacional de Escocia, en el año 2023, llama a un segundo referéndum, que es detenido por el primer ministro, que lo remite a la Suprema Corte de Justicia del Reino Unido, y el día 23 de noviembre del 2023 le niegan al Parlamento Nacional de Escocia la facultad de convocar un referéndum, ya que dicen que ello depende del Parlamento del Reino Unido. Algún día va a llegar ese referéndum. Mientras tanto, ¿qué esperamos para tener un consulado en Escocia y promover de una vez por todas un cambio de interlocutores que no sea siempre el Foreign Office en su parte más conservadora? En Irlanda la población católica supera en el año 2022 por primera vez en la historia la población protestante. Después de Escocia, no tengan ninguna duda que va a seguir Irlanda del Norte uniéndose a Irlanda del Sur. Y para este cambio de interlocutores, ¿qué pasa con las universidades y centros de estudio de todo el mundo? Tenemos que crear una relación armónica con ellos, para el estudio de estrategias, de planes, de proyectos, para estudiar tanto nuestra historia pasada como la presente y lo que va a venir. Otro tema que tenemos que tener en cuenta es la semántica. Hay un axioma del periodismo que dice: denme la redacción de los títulos y les daré el poder mediático. En la búsqueda desesperada de sinónimos, hablamos de Inglaterra, todos, de la corona británica, de Gran Bretaña. Es un error. Salimos de la definición técnica que es el Reino Unido. La entidad usurpadora está integrada por 4 naciones, diferentes entre sí y obviamente no siempre tienen objetivos coincidentes. No debemos hablar de recuperar la soberanía, sino de ejercer la soberanía. La soberanía no se recupera, se ejerce o no se ejerce. Debemos aceptar y enfatizar que la condición de Malvinas es una colonia. No tenemos que decir el territorio, no. Las Malvinas, lamentablemente, para nuestro orgullo nacional, es una colonia británica. No hay 3 actores en este conflicto, hay 2 actores. La población de Malvinas se interviene como interesados, pero las partes son 2. La semántica alcanza la inexactitud de datos. Cuando hablamos de la población, tan importante para la resolución 2065, siempre mencionamos que las Malvinas tienen, ¿cuántos habitantes? 3.000. Coincidimos, ¿no? 3.000. Falso.
lo que nos dice el Reino Unido, en realidad, en base al plebiscito de 2013, de que nosotros sí podemos hablar como sociedad civil, aunque no lo haga la Cancillería, sí podemos analizarlo, aunque no lo haga la sociedad política, es que se registran a 1.672 votantes. El término técnico de habitantes que da la resolución 2065 acá se ve o desvirtuado o ubicado en su número exacto, 1.672. Si vamos a la propaganda, de la cual nosotros nos alimentamos, la propaganda del Reino Unido, sabemos que el 99% votó a favor de la unión con el Reino Unido. Falso. De los 1.672 votaron 1.517. O sea que si tomamos una población de 3.000 habitantes y vemos que hay 1.517 que votaron, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el concepto en derecho internacional de estos habitantes? ¿Puede la potencia colonial establecer quién va a votar o quién no va a votar en un referéndum? Obviamente no. El referéndum contó únicamente con el respaldo personal del primer ministro. Ojo, este referéndum del que nosotros escapamos a analizar fue absolutamente ilegítimo para la legislación del Reino Unido. ¿Por qué? Porque si seguimos la doctrina del fallo de la Suprema Corte de Justicia del Reino Unido del 20 de noviembre del 23, esto tiene que ser decidido por el Parlamento del Reino Unido. ¿Qué posibilidades hay que haya otro referéndum en las Malvinas aprobado por el Parlamento del Reino Unido? Inexistente. ¿Por qué? Porque antes se está haciendo cola el referéndum de Escocia, después vendrá el referéndum de Irlanda, después vendrá el referéndum de otras islas, las Sándwiches del Sur, del Norte, las Sándwiches del Norte, varias, digamos, posesiones, colonias del Reino Unido que están esperando poder tomar su autodeterminación. Y acá hay otro tema, que es la malvinización mutua. Se habla de que la Argentina está malvinizada. El Reino Unido también está malvinizado. Este término es una concepción estratégica y geopolítica, cuando hablamos de malvinización, que contraría a los intereses argentinos. No tenemos que malvinizar nada. Tenemos que ejercer nuestra soberanía. Y este ejercicio tiene que ser a través de un procedimiento que no vaya en contra de los intereses argentinos permanentes. El conflicto Malvinas trabó nuestro comercio y nuestro desarrollo marítimo. Trabó nuestra relación con el Reino Unido, que cuando existía en comunidad de intereses beneficiaba a ambos. El 40% de las exportaciones argentinas se canalizaba al Reino Unido. En el año 38, 40, hoy en día menos del 1%. Algo pasó, y pasó Malvinas. Dificulta la investigación y el control de los recursos en el Atlántico Sur por no tener una política coordinada. Tenemos que destrabar la solución del conflicto, ejerciendo nuestra soberanía y estableciendo una común política con el Reino Unido para los intereses argentinos. Por eso, esta charla inicial, esta presentación del centro, es una convocatoria. Es una charla y es una convocatoria. Es una convocatoria porque hay mucho por decir y hay mucho por hacer. Y lo tenemos que hacer entre todos. Esto y otras propuestas más que tenemos, que por falta de tiempo y porque es una presentación, resulta complicado exponerlas, las van a exponer los otros miembros del Consejo, hacen que estemos abiertos a todas las opiniones
todas las intervenciones y todos los aportes. En San Lucas 11:33 se dice: nadie enciende una lámpara para esconderla o ponerla en un cajón. Nuestro propósito es que la luz que se prende hoy con la creación del centro sea un faro de Alejandría para alcanzar a todo país y el mundo. Contamos con ustedes y muchas gracias. Ahora va a exponer el doctor Punte, que es abogado, eximio constitucionalista, profesor, editor y director de varias publicaciones, y los dejo con él. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, mi exposición va a ser sobre todo de rasgo constitucional, político y administrativo al final, porque todo esto siempre hay como un embudo, ¿verdad? Las decisiones estratégicas se convierten en políticas, las políticas se ejecutan, se corporizan en leyes, y las leyes se ejecutan administrativamente a través de la figura de los organismos del Estado. Hay dos ideas centrales en este enfoque. La primera es que cuando uno va a Wikipedia se entera que de una cantidad de información exclusivamente vertida allí por los británicos. Es decir, el relato británico prima en las redes, y es preciso que se difunda también nuestro relato. Nuestro relato solamente se va a difundir si lo hablamos. Para empezar, lo convertimos en palabras, en expresiones, en consignas, en conceptos, y si después de una charla vendrán los Twitter o vendrán los Instagram, etc. La idea básica que mueve esta conversación, esta exposición, es el desarrollo de políticas de Estado para estar en la región. La ocupación de la zona es fundamental en materia estratégica. Y la zona que podemos ocupar, que es nuestra, que no hay que quitársela a nadie, no hay que disputar las Naciones Unidas y nada, es el mar. En consecuencia, vamos a mirar un poco el enfoque de cómo se está ocupando el mar y cómo se podría ocupar un poco más, que es una forma envolvente de acercarse al objetivo. Nuestro país ha enfocado esta tarea hace muchos años, pero de forma con interrupciones y vacilaciones. La manda constitucional contenida ya en 1853-60 era buscar la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales, y lo define como todo lo que está fuera de las provincias, más allá de las provincias. Había 14 provincias originarias, y después de eso una vasta zona de territorios nacionales no incorporados formalmente a la vida institucional de la República. De la Patagonia se tenía el dominio del litoral, porque era el camino obligado hacia el estrecho de Magallanes, pero no se había entrado al interior del territorio. Esto que se hizo en el desarrollo territorial entre 1884 y 1990 determinó que se agregaran 7 nuevas provincias al territorio bajo el orden constitucional argentino. Esto es lo que se llamó la población del desierto. Y a esto se le agregan dos conceptos que están en la Constitución de 1853 y han sido reforzados en 1994, que es el deber del gobierno, y cuando hablo de gobierno hablo de los tres poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, de proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico, promoviendo el crecimiento armónico de la nación, según criterio de federalismo cooperativo, que a su vez esto no debe interferir, si bien debe ser asumido por nación y provincias, no debe interferir ni con la política exterior ni con la defensa de la nación, que son temas estrictamente federales, o sea, de toda la nación en su conjunto, dirigida por el gobierno federal. Por esto hay una primera convocatoria
que es el concepto de que haya una determinación entre academia y política de abrir un diálogo. Los académicos están acostumbrados, estamos, a escribir para otros académicos, y los políticos en confiar en sus intuiciones, porque dicen, si llegué al poder es porque sé cómo llegar y cómo tener el poder, y no necesito que venga un doctor o un científico a decirme lo que tengo que hacer. Ese diálogo hay que abrirlo en otros términos, en el interés común, el bien común, guiados por la Constitución, ordenados por la Constitución, porque la Constitución nos dice, desarróllense muchachos, no se queden así como están. Para tomar un ejemplo de la historia, y que todo esto lleva tiempo, es que la Unión Federal Constitucional la pensaron Alberdi, Sarmiento, Mitre, Urquiza, y empezó en 1853 sobre las bases que se habían establecido en el periodo anterior, pero recién podemos empezar a hablar de consolidación en 1880, hito subsiguiente en 1890, en 1912 el voto universal y en adelante. Es decir, la nación se construyó a sí misma. Hay un buen libro de Nicolás Unway, un americano, que dice la construcción de la Argentina. Somos un ejemplo de construcción, somos un ejemplo de zona de paz interior y somos un ejemplo de integración, asignando derechos a todos los habitantes. Y ahí está el concepto de habitante. ¿Quién es habitante? El que echa raíces, el que viene a vivir, el que viene a trabajar, el que viene a insertarse en fraternidad con el resto de los que estamos acá. Esto significa que tiene que haber una debida organización de los recursos humanos. Y en el caso marítimo, la formación de gente que dé vuelta a su espalda a la tierra y mire al mar. Oceanógrafos, geólogos, geofísicos, etc. La Argentina tiene antecedentes jurídicos muy importantes, de ellos he hablado algunos, como sucesora del Imperio Español por descubrimiento, mapeo, señorío y ocupación del área marítima, llegó 150 años antes que los británicos a esta región, y también por el derecho internacional de la época, es decir, las bulas papales de aquella época nos asignaron este territorio, se lo asignaron a España, y era la autoridad más reconocida del derecho de gentes de la época en el territorio occidental. Todo esto se fue volcando a leyes, consta además en nuestros mapas, en la sucesión del interés argentino por todo su territorio, incluido el mar. El decreto 14.708 de 1946 declaró el mar epicontinental argentino como territorio que debía ser incluido en los mapas, aunque ya muchas veces estaba. Finalmente, el Congreso en el 2020 aprobó la ley 27.557, que va a ser objeto de una exposición separada, que demarca el límite exterior de las Naciones Unidas reconocido al país sobre el derecho del mar, la CONVEMAR. Esta fue una tarea titánica realizada por la Comisión Nacional de Límite Exterior de la Plataforma Continental, que fue creada en 1997. Es decir, que entre todos esos años se siguió trabajando en forma paralela. Y en paralelo, el Congreso dictó dos leyes de relevancia como manifestación de continuidad. Y yo acá voy a hacer para aliviar un poco, voy a decir que hay dos vehículos estacionados en la puerta de la Casa de Gobierno con las llaves puestas, una Ferrari y una Mercedes. Hay que agarrarlos y arrancar, saber dónde se quiere ir, por supuesto, que poner el combustible y poner un chofer avesado. ¿Por qué? Porque por una ley, año 2019, la ley 27.167, se generó un programa general federal para espacios marítimos y se creó un consejo de administración multisectorial para coadyuvar al desarrollo de dicha tarea. Al frente de eso se puso al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que hoy está absorbido por el Ministerio de Capital Humano. Otro organismo paralelo, dependiente de la Presidencia de la Nación, porque el jefe en la ley es el Presidente de la Nación,
es el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, creado por la Ley 27.558 del 2020. ¿Qué quiere decir? Hay dos institutos en donde el presidente tiene plenas facultades delegadas, no tiene que ir a discutir con nadie, se ha declarado el tema federal del mar y el tema federal de todo este territorio, y lo que tiene que hacerse evidentemente es no desguazarlo, primer punto, porque por error, como estos institutos no se han movido demasiado, pueden ser presa fácil de la idea de borrarlos del mapa, pero por eso lo mencionamos, es decir, bueno, se lo tenga en cuenta como instrumentos y vehículos de esta política que estamos queriendo generar. Por otra parte, para concluir, digamos, legislar sobre el mar en materia vinculada a las relaciones internacionales y a la defensa, por lo tanto son todos temas del Congreso. Y es la responsabilidad del presidente el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras. Estas facultades expresamente delegadas no pueden ser ejercidas por las provincias, pero las provincias tienen algunas facultades concurrentes que deben ser cumplidas en un doble criterio de colaboración y no interferencia. Por lo tanto, esto es lo que queremos plantear al país. Hay una tarea para el siglo XXI, la historia enseña, receptemos y continuemos las experiencias exitosas. Muchas gracias. Voy a presentarlo a Juan Francisco Ramos Mejía, que es un empresario exitoso, no en los términos de arquitecto exitoso, pero y además fue lugarteniente de una orden que se llama la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, hasta hace muy poco. Muchas gracias. A partir de lo que dijo el doctor Punte, voy a tratar de expresar un pensamiento de lo que hay que hacer, o que pensamos nosotros que se podría hacer. A partir de lo que dijo el doctor Punte, voy a tratar de expresar un pensamiento de lo que hay que hacer, o que pensamos nosotros que se podría hacer. En el año 1877, el presidente Avellaneda convocó al general Roca para hacerse cargo del Ministerio de Guerra. Había fallecido su ministro, Adolfo Alsina. La provincia de Buenos Aires y su ciudad estaban asoladas por permanentes malones. Alsina había propuesto y llevado adelante la construcción de la más famosa zanja que hoy lleva su nombre. El general Roca criticó mucho esta política, proponiendo la exploración y ocupación del territorio nacional, hasta Río Negro, en la desértica Patagonia. El presidente Avellaneda toma dos decisiones que son históricas: ejercer la soberanía nacional en todo el territorio de la República y que la nueva superficie incorporada no será bajo el régimen de la propiedad privada y no la enfiteusis. La propiedad privada será el arma para la ocupación y defensa del territorio. En aquel entonces, el desarrollo tecnológico no era suficiente para hacer perforaciones y almacenar el agua. Además, no estaba difundido el alambrado, tampoco existía el frigorífico y las condiciones de transporte y acceso, obviamente, eran inexistentes. Entre 1878 y 1885 se llevó adelante la conquista del desierto. Se incorporaron 190.000 kilómetros cuadrados a la actividad agropecuaria. Con el desarrollo tecnológico de los años siguientes, Argentina se transformó en el granero del mundo y el principal proveedor de carne de Europa. Este es el camino que estamos proponiendo para el desarrollo y explotación de nuestros espacios marítimos. Estamos pensando que entre nuestros espacios marítimos deberíamos producir un evento de similares características. La superficie a la que nos referimos es de un total de 6.500.000 kilómetros cuadrados. Para tener una idea de la magnitud del territorio del cual hablamos, el total del territorio continental argentino, desde Salta a Tierra del Fuego, son 2.800.000 kilómetros cuadrados. Es decir, estamos hablando de más del doble. Ahora bien, con estos datos
debemos pensar qué hacemos, cómo encaramos su exploración y luego su explotación para incorporar su enorme riqueza a la producción de nuestro país. Los espacios marítimos están delimitados por los derechos soberanos de la Argentina a explorar y explotar sus recursos naturales hasta el límite exterior de la plataforma continental. Cuando hablamos del límite exterior de la plataforma continental, el concepto de límite o frontera es diferente. Es un límite al derecho que tienen los estados ribereños a explorar y explotar los recursos vivos y no vivos en el agua, en el fondo del mar y en el subfondo. Remarco, es un límite al derecho, no es un límite territorial. La ley 27167 crea una autoridad federal, como mencionó el doctor Punte, para los espacios marítimos, que una vez designada esta autoridad, deberá encarar la contratación de una investigación para llevar adelante un relevamiento y poder contar así con una base de datos marinos que nos permita un posterior mapeo para luego poder tomar decisiones. Tenemos que evaluar luego cuál será la mejor forma de explotación de los distintos recursos pesqueros, hidrocarburíferos, mineros, minerales raros, energéticos a través de vientos y movimientos marinos, la acuicultura y la creación de granjas marinas. ¿Cuántas cosas hay para hacer, no? La verdad que es infernal. Simultáneamente debemos mantener conversaciones y negociaciones con nuestros vecinos en el mar. Brasil, Chile y Uruguay, para combinar una estrategia común de ocupación y desarrollo e intentar comprometerlos en la defensa de nuestros espacios. Tendremos que intentar que toda la relación comercial con el mundo y el abastecimiento de las Islas Malvinas pase por nuestro país. Como primer paso, debemos analizar lo realizado por otros países en la materia. Hay seguro mucho que aprender. En cuanto a los puertos que integran el continente con el mar, además de las condiciones naturales, se debe tener presente que los buques marítimos de hoy en día necesitan una profundidad de 45 pies de calado y es muy relevante la infraestructura terrestre necesaria, acceso de rutas, ferrocarriles, energía, en fin, el internet productivo que tienen dichos puertos. Debemos fomentar la creación y conciencia marítima a través de campañas educativas y apoyar la formación de profesionales y técnicos en la ciencia del mar. Quiero destacar ahora el apoyo que hemos tenido del ingeniero Carlos Paternini, quien trabajó en representación de nuestro país en la Convención del Derecho del Mar de Naciones Unidas, que permitió la obtención de 1.785.000 kilómetros cuadrados de la zona contigua. Este camino, que puede constituir un gran objetivo nacional y que motive a toda la población y requiere la colaboración y entusiasmo de todos los argentinos, es el gran desafío del siglo XXI. Muchas gracias. Me voy a retirar un momento, te pido, Daniel Salazar, si suplís mi lugar. Y también quiero mencionar que me pasé por alto que está presente Alfredo Castañón, diputado mandato cumplido, quien es nuestro jefe jurídico, y agradezco mucho que esté presente. Voy a presentarles al embajador Julio Lascano, embajador que dirige el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de El Salvador, autor de varios libros sobre la materia y varias veces representante argentino en el Comité de Descolonización. Muchas gracias. Gracias, doctor Pereira Sorraquín. Gracias al club. Estamos en casa. Eso nos da un gran alivio. Agradezco al presidente Guarda, a nuestro vicepresidente, que es miembro también de esta comisión y del club. Autoridad, Mario, Roberto Punte, Juan Francisco, obviamente. Pero digamos, a mí me comprenden muchas generales de la ley, no una, por haber estado en la diplomacia siempre. Y quiero decir sobre eso una anécdota, porque me parece que como tenemos poco tiempo a veces es más válido contar lo que uno siente y piensa sobre Malvinas y sobre el Atlántico Sur en un momento tan importante, porque que haya una iniciativa del club surgida para la creación de un centro de Malvinas y el Atlántico Sur no es una cosa para desdeño ni que se va a olvidar de la historia.
Se los digo esto como funcionario que lo he vivido y se los digo también como miembro de la sociedad civil. En el año 1982 yo terminaba una beca. En los años 70 había estudiado Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y viajé para Buenos Aires porque me habían ofrecido seguir estudiando un posgrado en Estados Unidos, en Pensilvania, pasar a Harvard, y yo decidí en ese momento que me iba a volver a mi país y que iba a ingresar a la diplomacia. El día que decidí eso, saqué el pasaje y a la semana siguiente volví a la Argentina el 2 de abril de 1982. Son anécdotas, ¿o no? Pero la determinación de tomar una vocación nacional pública, que fuera la defensa de una causa pública, para mí va a tener siempre el costado de esta anécdota que tiene un valor muy, muy grande para quien nos tocó dar la batalla todos los días, ¿no? Porque en Malvinas es eso, una causa nacional que se batalla todos los días. Por suerte en la universidad me había formado con grandes académicos, dos de ellos, el profesor Pereira Sorraquín, que está al lado mío, que me enseñaba política exterior argentina y espero que siga haciéndolo. A pesar de mis años y mi rango de embajador, todavía aprendo de él. Y quien está sentada allí al fondo, la doctora Alicia Perusini, que era mi profesora de Derecho Internacional Privado, que todavía hoy mismo me ha regalado un libro y me va a seguir enseñando porque es muy joven y tiene mucho para darme todavía. Y también es de estos años el recuerdo permanente de los apoyos que recibimos en esa instancia tan dura, tan cruda. Piensen que estoy hablando de cuando uno estudiaba, cuando uno estaba en la calle, cuando uno estaba volcándose a qué iba a hacer de su vida y hacia dónde iba a volcar sus intereses. Yo no me olvido, por ejemplo, de la República del Perú. Estando la ministra aquí, pido un aplauso para el pueblo del gobierno peruano. Porque son marcas en esta historia que tenemos que hacer y rehacer permanentemente sobre nuestra causa Malvinas, ¿no? Este reescribir, como señaló muy bien Ezequiel, que vamos a tener que hacer el papel que jugó Perú. Es un papel inolvidable y que va a tener que ser investigado varias veces y agradecido tantas como lo sea. Yendo al tema concreto, el club pone el tema Malvinas en un nivel muy alto y esto es muy importante. Las causas nacionales y las políticas de Estado no pueden estar al pasar. No son políticas diarias, no son peleas de micropolíticas, no son discusiones de pequeñas estrategias. El orden mundial y el sistema internacional actual está en jaque. Todos sabemos que en este siglo XXI nuestro realismo es sistémico y es muy complicado. Sabemos las complicaciones por las que está pasando Europa, que ya pasó. Un viejo continente del cual venimos nosotros como euroamericanos, venimos formándonos en la cultura y en la política, está en gravísimos problemas, ¿no? Que hacen a su cultura, a su politicidad, a sus tendencias, pero que van a ir dejando marcas, así como las dejaron en el siglo XX, que fue el gran siglo de la cooperación internacional, y en este siglo XXI que todavía pensamos que podemos recuperar algo de esa cooperación internacional, pero todo va a depender de algo que no teníamos en aquel siglo. Teníamos el hegemón, teníamos el mundo bipolar, ahora tenemos un mundo post-hegemónico, claramente post-hegemónico, donde la pluripolaridad que se puede presentar puede ser positiva o no, pero no importa. Lo que nosotros aprendamos, estudiemos y sepamos que nos coloca correctamente en nuestra política exterior argentina y la posición de política internacional que nuestro país tome va a depender de nosotros. Para ser más claro, no somos el centro del mundo, la Argentina nunca fue el ombligo del mundo, pero tampoco nosotros sabemos quiénes vamos a manejarlo. Sin embargo, sí tenemos decisión sobre la autonomía estratégica que nosotros podemos tener si estamos bien parados ante el mundo que ya está, que ya llegó. Este que ustedes leen todos los días como yo, de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías que tanto nos benefician, y todos los papeles que podemos cumplir. Imagínense si lo tuviéramos que leer del otro lado, en el mundo donde tanto hambre hay, en aumento continuo,
y sepan que la Argentina, más allá de 30 años de litio o 50 años de hidrocarburos, tiene por años y años agua. Tiene el Atlántico, tiene las Malvinas, tiene la base, donde tiene que pasar a revisar toda la estrategia que ha, como le ha dicho Ezequiel, dejado esta sensación de, no digamos fracaso, pero de frustración. Estamos en democracia hace muchos años y la línea de pensamiento que pusimos en el orden multilateral y bilateral no nos dio los resultados que esperábamos. No se crean que muchos no estuvieron convencidos de lo que hacían. Sí lo hacían, o lo pudimos haber hecho. Sin embargo, tenemos que decir, esta es la prioridad de nuestra política. Y no por eso va a taponar nuestra política internacional, ni la, como bien le dijo él, la va a malvinizar ni la va a desmalvinizar. La va a convertir en lo que es el punto estratégico importante que debe determinar un rumbo del país. Siempre que seamos conscientes que de allí no solo van a venir, como dije, los alimentos, el agua y la solución de una cantidad de problemas mundiales que hacen hasta el cambio climático, sino que van a venir para nuestro país, se supone, el bienestar de saber que estamos brindando algo para el mundo, pero de saber que nosotros finalmente terminamos con esta pesada carga colonial pendiente, que es lo que es Malvinas. De modo tal que la estrategia de Malvinas, yo creo que primero lo que hay que hacer es aceptar que no funcionó. Segundo es proponerse una estrategia para que funcione. No es imposible generar una iniciativa, como dijo Ezequiel, que abarque todos los planos y todos los temas que incluyen al tema de Malvinas, el Atlántico Sur e inclusive la Antártida, que está en juego ahora la renovación del tratado, ¿no? Las comunicaciones, el transporte. Se dijo acá, bueno, si tenían cuál es el peso real de la población o los intereses de la población que están volcados en nuestra Constitución. En fin, la solución, bien lo dijo el doctor Punte, pasa por entender que academia, política, dirigencia, intelectualismo, diplomacia, Fuerzas Armadas, defensa, deben trabajar unidamente en un solo caudal y en una sola secretaría, por decirlo de algún modo entendible. No podemos tener 500 estrategias para una causa que es tan importante para toda nuestra nación. Así que tenemos que estudiarla y tenemos que entender que si la estudiamos y la comprendemos y la abrazamos con una estrategia, una iniciativa lógica, tanto en el multilateralismo pragmático, como se lo llama ahora, como en la estrategia bilateral, que en consecuencia puede venir. En el camino vamos a pasar por encima a una política que también tenemos pendiente, que es la política de abrazar a la región. Puse el caso Perú, que tanto nos dio de manera casi desprendida, y sin embargo la región nuestra hemos creado casi un muro para acercarnos a los países que más debiéramos estar apoyándonos en esta causa permanentemente en el orden multilateral y bilateral. ¿Qué pasó? Esto se refleja en nuestra política multilateral en el exterior y se refleja aquí. No podemos ya caminar solos. El mundo, los países, los estados juegan sus soberanías en grupos y las juegan en grupos que sean razonables en los intereses. Nuestros intereses nacionales están también en la región. Así que ese coqueteo de ir o venir con la región me parece que nos llegó el momento de la madurez y decir, bueno, vamos a jugar con la región, que es lo que tenemos que construir en todo sentido. Por lo tanto, simplemente felicitar la iniciativa y saber que de la política exterior estamos seguros todos que vamos a terminar con lo que es la política internacional de la retórica para pasar a una política exterior de acción, que es lo que los argentinos no quieren. Gracias. Voy a introducir al capitán de fragata Marcelo Sáenz, experto en resolución de conflictos y negociación internacional y asesor personal de la Cancillería en este momento. Marcelo.
quiero agradecer a todos por su presencia, agradecer la oportunidad del club y agradecer la oportunidad de haber sido invitado al centro. Realmente las personalidades con las cuales tengo oportunidad de interactuar son extremadamente valiosas para el país. Y ni hablar la presencia de ustedes, por supuesto la representante del Perú, a la cual estoy muy agradecida, es altamente valiosa. Lo que van a escuchar ahora no es nuevo para ustedes, pero en agosto va a cumplir un año. Y no soy asesor de la Cancillería, pero sí soy asesor personal de la señora Canciller. El año pasado nos encontró a los dos en una etapa interesante durante la campaña política. Aparte de militar retirado y aparte de científico social, soy político. He tenido mis votos en la provincia de Buenos Aires y competí por diputado para el Parlasur. Así que mucho de lo que se ha dicho, o que han dicho los expositores desde que empezaron, me toca en varias áreas. Más como un traductor o un facilitador, que es el rol que tienen los especialistas en resolución de conflictos. Acá hay una fórmula y una estrategia. La fórmula la comunicó la señora Canciller el año pasado durante la campaña en el Círculo de Oficiales de las Fuerzas Armadas, en el COFA, que es un poco de Olan y un poco de Hong Kong, así la llamamos. Es una fórmula bastante interesante porque más allá de los 14 años de investigaciones con muchísimos profesionales, se logró a partir del aporte del doctor Johan Galtung, del profesor emérito noruego Johan Galtung, que ha fallecido en febrero de este año. Tuve la oportunidad de trabajar la teoría o pseudoteoría de resolución de conflictos con Johan, después de haber visitado el Instituto para la Paz de las Islas Olan. El primer Instituto para la Paz lo funda Johan Galtung, allá a fines de los 50, y Olan está muy estrechamente ligado a ese Instituto para la Paz, y cuando expuse mi enfoque para las Islas Malvinas y fui a ver personalmente las Islas Olan, la directora del Instituto para la Paz tuvo la gentileza de corregir y ayudarme a lograr esa fórmula y ponerme en contacto con Johan, con el cual trabajamos mucho en resolución de conflictos, y finalmente se dio la oportunidad de dialogar sobre Malvinas. Y Johan lo que sugirió fue algo bastante interesante, que es un poco de Gibraltar y un poco de Hong Kong. Y acá viene lo valioso. Muchos profesionales argentinos desde la 2065 trabajaron Hong Kong. Y hasta diciembre del 81, Hong Kong fue creíble. Hubo una variable de tiempo que no se pudo despejar y llegamos al 2 de abril, cuando yo tenía 9 años. Y muchos profesionales argentinos trabajaron sobre Olan. De hecho, el canciller Guido Itela visitó las Islas Olan y mi directora de tesis en la Universidad de El Salvador, la doctora Reina Sotillo Galgano, fue la responsable de esa tesis sobre Olan y Malvinas. Y fue la responsable de la visita del canciller Guido Itela. Y los británicos también propusieron Olan en 1987. Y Jeremy Corbyn, que actualmente ha sido reelecto, también lo propuso en el 2015. Ahora, cuando vemos que profesionales nuestros trabajaron durante mucho tiempo Hong Kong, que profesionales nuestros trabajaron durante mucho tiempo Olan, y que también el embajador Buller trabajó el proceso de descolonización de las islas de Chipre, muy conocido para nosotros por las operaciones de paz, nos damos cuenta que hay una fórmula más. ¿Por qué una fórmula más? Porque Hong Kong es una fórmula, Olan es otra fórmula, Chipre es otra fórmula. Pero esta fórmula lo que toma es el trabajo de todos. Entonces, Malvinas es muy grande, es un tema enorme. Mi tema es muy chiquito, es la resolución de conflictos, es pasar a la acción. Y desde que la señora Canciller tomó esa fórmula el año pasado, venimos trabajando para eso. Y hay una ventana geopolítica que nos permite avanzar sobre esa estrategia. Y la estrategia, o sea, la fórmula es un poco y un poco, y la estrategia que se desarrolló en el doctorado en la Universidad de La Plata, yo soy candidato a doctor en la Universidad de La Plata y alumno de doctorado en la Universidad de El Salvador, se puso en práctica en el proceso de desarme del sector este de la República Centroafricana en el año 2020, en el cual se lograron 2 desarmes que no se habían logrado del 2014, que terminaron con 2 ciudades libres de armas, y un modelo de hacer el trabajo de cooperación e integración grosiana que hasta hoy se sigue utilizando.
cual compito para volver a las Naciones Unidas, para volver a trabajar en eso. Entonces, lo más importante de todo esto es que hay una nueva fórmula. No es la mejor ni la peor, pero esa fórmula tiene asociada una estrategia que ya se puso en práctica y que también tuvo que ver con otro tema, que fue la primera resolución de un conflicto del actual gobierno, que fue la resolución del conflicto que logró la señora Canciller con el Vaticano, en el cual esa estrategia tuvo que ver en la fase inicial de la construcción del puente entre las partes. Entonces, la transformación de socios en conflicto entre el Reino Unido y la República Argentina. ¿Por qué socios? Porque vemos el intercambio comercial, o sea, somos socios, o vendemos más o vendemos, pero estamos ligados. Hablamos de malvinización británica y de malvinización argentina, a socios en la paz. Es una oportunidad en la cual ganan todos, y es una oportunidad en la cual tienen la participación de liderazgos importantes. No solamente los liderazgos de Latinoamérica, que siempre nos apoyaron, sino también los liderazgos del mundo, el Papa, el liderazgo en Estados Unidos, el nuevo liderazgo en Gran Bretaña y el nuevo liderazgo en la República Argentina. Porque la causa Malvinas, como bien dijo el embajador Lascano Iberia, es una causa nacional y es transversal en la política. No puede haber un político que no defienda las Islas Malvinas. No existe eso. No existe eso. Desde 1833 es una causa nacional. Así que para cerrar, lo que quiero decir es, esta estrategia es una estrategia de cooperación e integración grosiana. Van a ver que mucho lo escuchamos en las distintas exposiciones y probablemente sigamos escuchando en las siguientes. Esa estrategia parte de un punto para ser operativo, para empezar a hacer, no solamente exponer, sino empezar a hacer. Ese punto es un poco de Åland y un poco de Hong Kong. Åland es la condición en la cual quedan las islas y Hong Kong es la condición en la cual queda la base, porque ya Storni en 1916 decía que lo valioso de las islas era la posición militar. Y la variable X de por cuánto tiempo está la base, en realidad en la República Argentina está despejada, porque ya hay una base china que nos dice por cuántos años se puede recuperar esa vieja institución de las relaciones internacionales que es el balance de poder. Pero lo más interesante es que la Argentina siempre permitió que el Reino Unido extendiera la negociación en el tiempo. Pero en esta propuesta, 49 años, el año que viene son 48, el que sigue son 47 y el que sigue son 46. Muchas gracias. Les presento al licenciado José García Enciso, licenciado en Ciencias Políticas, político correntino, llegó a ser presidente del Senado de Corrientes y en el conflicto estuvo en el gabinete de la Secretaría de la Presidencia durante toda la Guerra de Malvinas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Decía Sun Tzu, el gran estratego chino, si te conoces a ti mismo, pero no conoces al adversario, ganarás 5 batallas y perderás 5 batallas. Si conoces a tu adversario y no te conoces a ti mismo, ganarás 5 batallas y perderás 5 batallas. Si no te conoces a ti mismo y no conoces al adversario, perderás 50 batallas. Pero si te conoces a ti mismo y conoces a tu adversario, ganarás la guerra. Con estas palabras me recibió el coronel Fichera en junio de 1981 para pedirme que me incorporara a un equipo especial en Presidencia de la Nación que tenía como objetivo estudiar y presentar una voz alternativa a la que ya teníamos estudiada y presentada desde los organismos competentes. ¿Cuál era mi tarea? Dado que me había formado en un colegio inglés, ponerme en los zapatos de un buen británico, leer toda la documentación que se pudiera obtener y tratar de razonar como razonarían ellos, no nosotros. Eso me llevó a tener que estudiar toda una enorme
cantidad de documentación, de la cual, antes de decir algún detalle, voy a decir que en esta tarea, que era de estudio, de golpe se transforma en enero de 1982 en una tarea de prospección, preparando un plan para el mes de agosto. Si fracasaban las negociaciones que se habían iniciado en febrero en Nueva York y si prosperaba lo que nosotros tenemos como información de que el 3 de enero de 1983 iba a haber un paso importante en cuanto a la propuesta de autodeterminación de los Kelpers, y se produjo inesperadamente el 2 de abril por la crisis de Georgia, que no fue algo preparado por el gobierno de ese momento, fue algo que se precipitó. Yo he tratado de estudiar qué pasó, pero no es motivo de esta reunión el dar la respuesta. Después me tocó estar en las negociaciones con el general Haig. No se aceptó inmediatamente la propuesta del general Haig porque introducía la autodeterminación de los Kelpers en el artículo 7º, inciso C, de la propuesta de las tres banderas. Nunca se rechazó, aclaro, y 4 días después vino la propuesta del presidente Belaúnde Terry, la cual fue aceptada porque sacaba, eso era lo importante, el tema de autodeterminación y ponía la resolución del tema en manos de Naciones Unidas y 4 naciones, 2 amigas de Argentina, 2 amigas de Gran Bretaña, por así decirlo, que administrarían las islas en el intervalo. Esa propuesta fue aceptada a las 3 de la tarde, soy testigo presencial, absolutamente presencial porque estuve en la redacción de eso, y bueno, lamentablemente a las 7 de la tarde llegó la noticia del hundimiento del crucero General Belgrano. Hasta las 3 de la mañana se siguió aceptando la propuesta y a las 3 de la mañana, ante el hecho de que había 1000 muertos en ese momento, después milagrosamente se recuperaron 700 marinos del Belgrano, se decidió postergar la aceptación y después ya no hubo otra oportunidad. La actitud del presidente Belaúnde Terry fue excepcional para con la República Argentina y nunca hemos agradecido como se debía. Y siempre vamos a tener una deuda en ese sentido que está pendiente y que deberíamos hacerla en algún momento porque fue nuestro mejor amigo en el momento más difícil. Dicho esto, vuelvo al tema de lo que me toca estudiar como posición inglesa y acá está el punto que quiero resaltar. Gran Bretaña tiene una posición permanente, invariable con respecto al tema de Malvinas, o tiene una posición que puede ser variable. Enseguida voy a contestar la pregunta. ¿Argentina tiene una posición invariable y permanente con respecto al tema de Malvinas o no la tiene? Cuando empiezo a estudiar los documentos, ¿cuál es el primer documento que me entero? Voy a ver si lo puedo leer acá, porque no es fácil hacerlo sin anteojos, pero leo un movimiento de... Es un motivo. No, pero alcanzo a leer. Puse bien grande para poder leer. En 1765, que es cuando por primera vez Inglaterra manifiesta, porque no es la Gran Bretaña, en realidad todavía, Inglaterra manifiesta su interés por Malvinas. Primero, ¿cómo nace este interés? Nace por el final de una guerra que se llamaba la Guerra de la Oreja de Jenkins, que cambia el flujo del comercio de los grandes convoyes del Caribe a España y viceversa, a el libre comercio que decreta España. ¿Qué dice en 1765 Lord Egmont? Este establecimiento de las islas a que nos referimos es indiscutiblemente la clave y la llave de todo el Océano Pacífico. Esta isla puede controlar los puertos y comercio de Chile, Perú, Panamá, Acapulco, en una palabra, todos los territorios españoles sobre el mar. Primer documento sumamente importante. Segundo documento, y no me voy a extender más con otros documentos, el documento por el cual Gran Bretaña decide tomar las Islas Malvinas. Aunque no lo esté encontrando acá, lo repito de memoria porque lo he leído muchas veces, pero dice así: el gobierno del Reino Unido
considera deseable la posición de un punto seguro donde sus buques puedan abastecerse y, si es necesario, carenarse, y en la posibilidad de que el Reino Unido se hallara empeñado en una guerra en el hemisferio occidental, tal estación sería indispensable para poder proseguirla con éxito. Y además, prosigue el documento, dice: estas islas son fundamentales para todo lo que sea el comercio entre Gran Bretaña y el Océano Pacífico. Y un tema más, 1829, dado que hemos decidido colonizar Australia, es indispensable tener posesión de estas islas, porque si no, no hay una forma logística de hacerlo. Es decir, en 1829-30 comienza, y esto está documentado, se puede leer, comienza ese interés por la base dentro del Océano Atlántico que permita logísticamente acceder al Pacífico y sobre todo a Australia. Ahí es cuando deciden, el 3 de enero de 1833, entrar en lo que era una posesión argentina y tomarla por la fuerza. A partir de ahí, y lo voy a decir muy rápido, la posición británica de que estas islas son estratégicamente indispensables no varía en ningún momento. ¿Cuáles son los elementos que tenemos? Por ejemplo, en 1910, que el Foreign Office pide un estudio sobre el tema Malvinas y los títulos. Ahí el señor de Bernard aclara que en realidad no tienen un título de posesión, pero que es indispensable desde el punto de vista estratégico. No voy a alargar esto, simplemente en 1965 decir que cuando la Argentina tiene su gran triunfo en Naciones Unidas, 2 meses después, Gran Bretaña hace una jugada habilísima en la cual al principio de integridad territorial, que es el que está en la resolución 2065, contrapone el principio de derecho a la autodeterminación de los pueblos y dice: el gobierno de su majestad, que no tiene dudas al respecto, defenderá el mismo principio de Naciones Unidas, pero redactado de otra manera. Ustedes defienden la integridad territorial, nosotros defenderemos la autodeterminación. Punto. Es larguísimo todo el proceso de negociaciones que vienen después, los leasings que nos ofrecen, que nosotros aceptamos y que después no son concretados, pero así llegamos al 2 de abril. Hoy, Gran Bretaña sigue teniendo una posición en la cual las islas son muy importantes para la proyección antártica y para el control de los estrechos. La Argentina siempre tuvo una posición más bien negociadora y de búsqueda de soluciones a través del diálogo, salvo con el hecho del 2 de abril. Dada esta circunstancia, ¿qué tenemos que hablar en este foro? Sabemos que en Gran Bretaña hay un poderosísimo lobby que defiende la posesión de las islas. Después podría dar una charla sobre ese lobby, pero no viene al caso. Acá está Juan Eduardo Fleming, que fue quien quedó en Gran Bretaña de 1982 a 1986, está allá al fondo y él conoce muy bien cómo funciona esta mecánica de ese lobby del almirantazgo, de la Falkland Islands Company, etc. Pero también hay un enorme grupo de británicos que puede apoyarnos, y como decía muy bien Ezequiel, en Escocia estuvo el más grande defensor de la posición argentina, que fue Tam Dale, cuyos libros van a ser publicados el mes que viene. Yo estoy trabajando en eso. El torpedo de Thatcher's torpedo y One Man's Falkland van a ser publicados, y ahí está una enormidad de material que nos interesa. Síntesis. Este foro tiene que tener 3 vías de acción. Primero, no podemos caer en la ingenuidad tan argentina de decir todo lo que pasó es culpa nuestra porque nosotros hacemos las cosas mal, porque nosotros no dialogamos, porque nosotros fuimos un hecho de guerra o de violencia. No, no es tan así. Hay una posesión del otro lado que tiene sus propios intereses y puntos de vista, y no es culpa nuestra que no hayamos encontrado, no es culpa nuestra solamente, tenemos nuestros errores, que no hayamos encontrado puntos de contacto. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Lo primero es que nosotros no tenemos suficiente inteligencia, como ellos la tienen, sobre qué está pasando en Gran Bretaña, cuáles son nuestros aliados. En Gran Bretaña, los escoceses, como decía muy bien Ezequiel, y la idea sería poder hacer un foro en Escocia de discusión de estas cuestiones y un homenaje a Tam Dale, y ojalá lo podamos hacer. Es importante también aclarar
en Estados Unidos que no somos tan locos como para que si algún día tuviéramos una Malvinas, que eso se convierta en una base contra los intereses norteamericanos. Es decir, tenemos una tarea que hacer en Gran Bretaña, tenemos una tarea que hacer en Estados Unidos, tenemos una tarea que hacer en el ámbito de la opinión pública y de las universidades, y tenemos una tarea más importante que hacer, detectar qué aliados tenemos en Gran Bretaña y detectar qué punto de contacto tenemos. No lo tenemos en claro. Entonces, si este foro lograra eso, este foro, como mucho más, no digo que sea el único, si acá se lograra en la República Argentina detectar exactamente esas dos cosas, quiénes pueden ser nuestros aliados y cuáles son nuestros puntos objetivos de contacto con Gran Bretaña para llevar adelante un diálogo, conversación y negociación que lime aristas, porque no vamos a lograr todo lo que pretendemos en un corto plazo. Creo que habríamos contribuido a dar un paso adelante en lo que es la reivindicación, aunque fuera de largo plazo, de nuestra posición, que es la vuelta del territorio de Malvinas a la plena soberanía argentina. Mientras tanto, a mí solo me queda felicitar a quienes tuvieron esta iniciativa, que es muy útil, porque es una iniciativa libre, no depende de ningún organismo estatal, no depende de ninguna orientación determinada, es algo totalmente libre. Y en este foro podemos proponer, discutir, analizar alternativas sin que eso signifique ningún tipo de compromiso que no debamos tomar. Acá lo bueno que a mí me gustó de esta convocatoria es que cada uno puede proponer lo que quiera y entre todos ver si eso es útil. Así que, Ezequiel, muchísimas gracias y ojalá... Me gustaría recibir ahora al vicealmirante Rótolo, que escribió junto con José un libro sobre un conflicto de Malvinas. Buenas noches a todos. De nuevo agradecer al Club del Progreso y a Pereira Sorraquín por su invitación. Veo mucha gente conocida, me alegro que estén presentes, les agradezco a todos. Un desafío más que hay sobre ver cuál podría ser la salida de Malvinas. Pero yo tengo un condicionamiento hoy que me lo dio Ezequiel. Tengo 4 minutos, tengo que reconocer la situación estratégica del Atlántico Sur y tengo que ver dónde puedo colocar la palabra cooperación. Bueno, voy a ver si lo cumplo. Realmente el Atlántico Sur para mí, como marino, me tocó navegarlo casi toda mi profesión, porque estuve todo el tiempo que duró el 25 de mayo, casi 20 años, operando desde este buque, que particularmente navegaba en esa zona. Y después me tocó la campaña naval en Malvinas y después también la guerra. Pero eso no da a lo mejor una entidad intelectual para el problema. El problema en realidad lo analizamos a fondo con José Enrique cuando hicimos nuestro texto. Yo lo que quiero decir que, para que vayamos reconociendo, el Atlántico Sur es un escenario estratégico por excelencia. Está dentro de los principios de la estrategia. Me voy a quedar en ese intelecto. ¿Por qué es así? Bueno, porque los intereses, si vamos a los fines y a los medios, lo que nosotros queremos también lo quiere la otra parte. Por lo tanto, y no hay ningún tipo de negociación que ceda algo de eso. No hay una conversación para cumplir lo que dice nuestra Constitución, de recuperar la soberanía, ni tampoco los británicos quieren negociar algo diferente. Ahora, ellos se sientan a negociar mañana, si nosotros queremos. Pero no hay que hablar de eso. No pisar la tierra que es parte de nuestro territorio. Es un escenario donde los principios de la estrategia están muy claros, porque es absolutamente competitivo y no hay ningún espacio para la cooperación en ese escenario. Ahora bien, ¿qué es lo que lo puede mover ese escenario? Lo que normalmente en la historia y en la historia de la guerra se conoce, que es el poder. Ahora,
Este señor que tenemos enfrente, como bien dijo José Enrique, es muy habilidoso, sobre todo con el juego del poder y sobre todo con las alianzas, ¿no? Y tiene una flor de alianza detrás. Nosotros tenemos en el esquema de lo que es el poder de una nación, la política, la economía y la fuerza misma, absolutamente debilitadas, absolutamente vulnerables en nuestra concepción intelectual como país. Por lo tanto, no hay forma de ejercer ninguna presión, o la palabra que corresponde en estrategia en este caso, que es la coacción. Tampoco agregamos, que ya lo dijo Julio Lascano, no hay valor agregado en el crecimiento del poder, porque las alianzas dan poder también. Cuanto más aliados tengo en una causa, incremento mi poder como nación. Por lo tanto, esto es una situación que es lo que ha dado lugar a esta parálisis de 40 años, que como bien nos dijo un embajador que yo respeto mucho, como Archibaldo Lanús, ha hecho crecer un muro entre nosotros dos, donde ahí hay varios actores que hacen cosas y nosotros no estamos en nada. ¿Es esto un fracaso, un éxito? No se puede decir. Lo que es cierto es que esto no se va a desmovilizar si no aparecen estos factores movilizantes de la estrategia, como son las alianzas y como es el crecimiento del poder en base a un país que sea más serio, más predecible. En esto, después voy a pasar a un término más, a un punto más optimista, pero en esto quiero resaltar dos declaraciones que se dieron en los 40 años de dos personas que conozco. Una brevemente, como es Julian Thompson, que es el segundo de Jeremy Moore, y otro, el Lord Alan West, que es el comandante de la fragata Arden, en la cual yo participé en su hundimiento, que lo conocí en Londres, y nos escribimos permanentemente. Pero ambos dijeron algo en los 40 años que es evidente. Dice, la Argentina reclama esto, no tiene conciencia de lo estratégico que es este punto, y con su conducta pendular y su falta de coherencia y de alineación en el mundo, serían un peligro en poder de las islas. Bueno, ¿y qué le podemos decir? ¿Que es mentira? No lo es. Bueno, acuérdense que en los 40 años, estamos hablando unos años atrás, estábamos coqueteando con China, bueno, qué sé yo, no permitíamos que vinieran los buques de Estados Unidos. Esas incoherencias de las cuales muy bien el embajador Lascano y también Marcelo hoy... Insultamos al presidente Bush en Balantata. Por eso. Ah, bueno, eso ni hablar, le creamos otra cumbre. Bueno, lo que yo quiero decir que hay otro punto de la estrategia que sí se puede trabajar y que es ver, como dice José Enrique, y cuáles son los verdaderos intereses de los británicos en las islas. Y bueno, para no hacerlo largo, se puede desmenuzar en tres muy concretos. Uno es el control del pasaje oceánico, otro es la proyección a la Antártida, porque le interesa todo ese panorama, y el tercero es la explotación de los recursos. Ahora, ¿se puede trabajar desde el punto que yo estoy planteando? Bueno, eso es lo que justamente no se puede. Se podría, ellos no tendrían ningún problema en que trabajemos en eso, pero siempre reconociéndoles su soberanía sobre las islas, con lo cual sería imposible trabajar así. Donde se puede desmenuzar estos intereses sin compromiso es en el ámbito civil, es en el ámbito de las organizaciones civiles, las empresas, y aquí sí, Ezequiel, tenemos la cooperación. Se puede empezar a cooperar desde el ámbito civil, desde las universidades, es decir, no se olviden que estos procesos políticos que se estancan, tenemos generaciones que se van produciendo que quieren saber qué ocurre, y en la medida que los involucremos en este pensamiento, tanto británicos como argentinos, trabajar, como decía José Enrique, en algo totalmente fuera de la política de los estados y del orden que está establecido, y ver qué se puede hacer en cooperación a partir de ese lugar. Bueno, creo que es el concepto lo que quiero dejar, no desarrollarlo. Hay otro punto que me impuso Ezequiel, que es cómo funciona la búsqueda y rescate. Bueno, la búsqueda y rescate, que por ley nosotros la tenemos asignada hasta la mitad del Atlántico, son 16 millones de kilómetros cuadrados,
responde a una organización mundial, nosotros tenemos estaciones principales, una de ellas es Ushuaia, y Malvinas es una estación secundaria para casos de búsqueda y rescate. Ha funcionado siempre perfectamente. Acabo de hablar la semana pasada con el almirante Martigarro, que está en el área naval austral, y le pregunté, porque me dijo que responden, se subordinan absolutamente, ahí cuando hay un siniestro se mandan medios, eso funciona perfectamente. Y no hacen acción de legalidad, pero funciona. Dentro del paraguas, y acá agrego lo último, nosotros habíamos llegado a hacer operaciones de búsqueda y rescate de envergadura con buques nuestros y buques británicos que zarpaban de Londres y no pasaban o de Portsmouth, y no pasaban por Malvinas. Los dos últimos ejercicios los hicimos en el 2000 y 2001, pero después cuando vino se sacó el esquema del paraguas, eso quedó en esta situación, así que el tema de la búsqueda y rescate por ahora no agrega ni saca, pero es algo que funciona. Por último, quisiera decir que un día, hablando con el embajador Cisneros, yo le pregunté, como curiosidad, qué hubiese pasado si el paraguas durara 50 años. Y él me dijo, nada, hubiésemos crecido en la relación, y porque los dos primeros puntos de ese paraguas creo que no lo vamos a volver a lograr, y que me defienda algún embajador acá o algún diplomático, eran muy interesantes. Ni nosotros ni Gran Bretaña se reconocía una zona de conflicto soberano, y ninguno de los dos países podía poner ese reclamo en ese periodo. Es decir, que no tenían la posesión tan firme como la tienen ahora. La verdad que eso lo aprendí hace muy poco, leyendo cómo era el acuerdo del paraguas. Dudo que hoy Gran Bretaña acepte nuevamente volver con esas condiciones. Pero destaco, Ezequiel, que desde la contribución que ustedes inician hoy y la iniciativa que tienen hoy de trabajar desde el ámbito civil con esos tres intereses que Gran Bretaña tiene en el Atlántico Sur, pueden llegar a ser muy positivos. Muchas gracias. Lo voy a invitar al coronel Dorrego, coronel de ingenieros. Cuando llegó el conflicto Malvinas, el coronel estaba en tercer año del colegio militar, se ofreció como voluntario y le dijeron que sigue estudiando. Cuando terminó el conflicto, sí trabajó con muchos veteranos de guerra, y el tema de los veteranos de guerra es un tema crucial para el centro. Bueno, mis primeras palabras son de agradecimiento al Club del Progreso y a invitarme a participar en esta aventura de dejar en adelante un proyecto y una concreción que desde que uno nació la vio, la buscó, la vivió. Y el haber, yo le decía a mi ex comandante del cuerpo y veterano de guerra de Malvinas, dos de mis oficiales instructores fueron movilizados cuando yo estaba estudiando y volvieron. Mi primer destino fue una unidad que había desembarcado en Malvinas el 2 de abril, y mi segundo destino también era una unidad que había estado en Malvinas. Y antes de continuar, yo les pido un fuerte aplauso para los veteranos de guerra que nos acompañan hoy. El rol principal que me toca en este equipo de trabajo, en este centro, es una coordinación de reconocimiento y trabajo con los veteranos de guerra y con nuestros héroes de Malvinas. Para los que no fuimos a Malvinas, todos los veteranos son héroes, y un compañero mío como jefe de Estado Mayor Conjunto así lo dijo, tenemos los héroes caminando al lado nuestro, no como nos pasó como lo leíamos en el libro de historia. Para los veteranos de guerra de Malvinas, los héroes
son aquellos que quedaron en la turba o quedaron en el Atlántico Sur. Entonces es para ambos. En la búsqueda desde el centro de dar este reconocimiento y este homenaje desde un abrazo del afecto, quitando el costado del drama, y de qué manera, decimos, podemos operativizarlo a este tema, de qué manera lo podemos concretar. Está faltando hoy que, por temas de agenda y de salud, el jefe del Departamento de Veteranos de Guerra del Ministerio de Defensa, pero nuestra idea es festejar el cumpleaños de cada uno de nuestros héroes de Malvinas que descansan en las islas o en el Atlántico Sur. Recordando que ese día nacía un héroe. Buscar que le llegue un correo electrónico a la familia y a cada uno de los veteranos de guerra. Primero ese punto y después ir extendiéndonos en las redes sociales para que la mayor parte de la comunidad de nuestro país sepa que ese día nacía un héroe de Malvinas. Pequeñas palabras de esa historia, de esa persona, en qué unidad prestó servicios en Malvinas, alguna historia de esa unidad. Hay unidades que fueron a Malvinas, que tienen héroes de Malvinas, que tienen batallas de la independencia, que tienen combates en la campaña del desierto, que tienen historias propias más allá de Malvinas, y también sumarla en ese punto. Entendemos que es una forma de ir acercando un abrazo desde el centro, ampliando. Esto va a ser un trabajo que vamos a hacer junto con el Departamento de Veteranos de Guerra del Ministerio de Defensa. Seguramente, mi general, vamos a pedir apoyo a la asociación. Y nos hemos planteado inicialmente como fecha de inicio el aniversario del combate de la Vuelta Obligado, porque tiene también un impacto en en el ejercicio, lo que hablaba hoy, el ejercicio de la soberanía. No el tema de la recuperación, sino ejercerla como legítimos dueños del lugar. Creo que con la leyenda de este mensaje sería: hoy nacía en 1960, en 62, 63 para los soldados y antes, hoy nacía un héroe de Malvinas. Poner el lugar, poner la fecha y así empezar los mensajes a ir creciendo despacio. Esa va a ser la tarea del centro como homenaje a nuestros veteranos y a nuestros héroes de Malvinas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, le quedó algo, alguna duda que quiere expresar a cualquiera de los expositores que quiera tomar la palabra. Una pregunta en relación a Chile. ¿Cuál es la política o la estrategia que ustedes plantean como para poder superar todas las diferencias y problemáticas que surgieron durante el... Le cuento, actualmente hoy hay un centro de estudios chileno, el más importante, se llama Atenea, que en dos de los trabajos que publicó, uno dice revisitando las Islas Falkland y el otro es en conmemoración de la guerra en las Islas Falkland. Ya el título es una definición. ¿Qué quiero decir con esto? Para ellos y nosotros estamos en otro lado, porque ya desde una resolución de las Naciones Unidas hay que referirse a las Malvinas, cuando uno se refiere en castellano a ellas, como Islas Malvinas, entre paréntesis Falkland. Y si uno es amigo
del país con el que está hablando, dice directamente Malvinas. Tenemos mucho por hacer y tenemos que empezar con el pie derecho, no podemos empezar con un conflicto, tenemos que empezar tendiendo la mano. Al tomar nota de estas publicaciones le mandamos una nota, que por supuesto no lo contestaron, señalándoles que debían corregir la manera de expresarse, pero que de ninguna manera esta observación implicaba la intención de trabar una discusión, sino más bien que queríamos tener una colaboración. Es más fácil en la comunidad internacional convencer que vencer. Un breve comentario nada más. Gran Bretaña extendió su sector antártico sobre el sector antártico argentino, pero también sobre el chileno. Ahí hay un campo muy importante para dialogar con Chile y decirle, bueno, pongámonos de acuerdo, como se ha hecho anteriormente, en por lo menos defender lo que se llama Antártida Sudamericana, porque la pretensión británica es lo que es la Antártida Argentina y también parte de lo que es la Antártida chilena. En ese punto sería interesante tratarlo. Sí, muchas gracias. Agradezco y felicito al Club del Congreso por la iniciativa de crear este centro, que me parece de fundamental importancia e interés. Yo quería referirme brevemente a lo que mencionaron José Enrique y el señor, disculpen que no sé su nombre, capitán, y también Benito Rótolo. En primer lugar, José Enrique habló mucho de Escocia y es interesante todo lo que ha dicho, y también tengo entendido que hay una propuesta de abrir un consulado en Escocia, porque se ha cerrado. Pero no se olviden de Gales. Gales también hubo consulado, es otra parte constituyente del Reino Unido, y los ingleses y los galeses en Inglaterra es conocido que dicen la frase Wales was liberated in Patagonia, Gales fue liberado en la Patagonia. Ese concepto tan valioso no lo pude utilizar en Londres porque estábamos en un momento en que la palabra liberado tenía una trascendencia y una connotación que no se podía ampliar. Pero creo que eso es algo a explotar. Realmente en Gales hablar de cómo fueron liberados en Patagonia. Y a los galeses les debemos que la parte de Patagonia, cuando hubo un arbitraje, quedara del lado argentino. De manera que quería señalar eso desde su punto de vista. Segundo, me pareció muy interesante los conceptos que acá fueron dichos, que en cierta forma son novedosos. Y son importantes. Voy a hacer un poco de abogado del diablo. ¿Qué nos impide como Lebensraum, como espacio vital, la ocupación británica de las Malvinas? ¿En qué nos está afectando? ¿Estamos pensando en eso? Yo creo que eso es un punto muy importante a pensar y a desarrollar. Pero acá se ha dicho dos cosas. Uno, socios en la paz, y otro, cooperación con los ingleses. Esas son dos cosas de mucho valor, de un enorme potencial, porque es algo que por de pronto es bastante inesperado que eso pueda llegar a suceder, además de novedoso, pero tiene mucho valor, porque también fue citada acá la base en China, en Patagonia, y creo que lo de socios en la paz, se lo he oído decir antes a Capitán Pita, ustedes lo conocerán, Capitán Pita habla de socios en la paz, y acá fue dicho por el señor oficial. De manera que esos dos conceptos creo que deben estar muy presentes. Y también darse cuenta que la Patagonia tenemos que hacer algo con ella. Porque no puede ser que la Patagonia esté vacía y estemos reclamando un territorio que está más allá en el sentido marítimo. Si nosotros empezásemos a hacer acciones de desarrollo en la Patagonia, les aseguro que en Londres dirían algo está pasando, tengamos cuidado porque entonces algo puede llegar a suceder. Esas son las cosas que quería mencionar y muchas gracias y los felicito y les deseo el mayor éxito en su
gestiones y trabajo. Señor embajador, gracias por su aporte. El tema de Gales es más que importante y muy bien que lo haya traído a la mesa, porque como tenemos 4 minutos se hace muy difícil y por supuesto va a haber más charlas para ir desarrollando. Cuando uno ve el escenario de Holland y ve el escenario de la incorporación en cumplimiento de la Constitución Nacional de la minoría argentina de cultura británica, idioma inglés y base jurídica como tiene que encontrar la forma de integrar eso dentro del Estado argentino. Entonces, cuando uno empieza a buscar dónde se integra el common law con el derecho continental o el derecho romano, resulta que nosotros tenemos en el continente americano 3 ejemplos. Un ejemplo es la convivencia del Quebec con el resto del Canadá. Ese ejemplo está a nivel de la Corte Suprema de Justicia. Cuando hablamos de estrategia, a nivel nacional, solamente dentro de las fronteras, hablamos de una estrategia que es la diplomacia formal, la diplomacia parlamentaria, la diplomacia política, empresarial y académica de este espacio, pero también está la diplomacia de la Corte Suprema de Justicia, del Poder Judicial. Y ahí es donde tiene un rol la Corte Suprema de Justicia, en ver cómo funciona el common law con el derecho continental entre el Quebec y el resto del Canadá. Pero cuando bajamos a los Estados Unidos, dentro de los 49 estados, nos encontramos que Luisiana tiene una convivencia todavía más integrada, porque se fusiona el common law con el derecho continental. Es el único estado de los Estados Unidos en el cual convive el derecho continental. Y acá viene lo interesante, y este fue un gran aporte del doctor Punte, en el cual estoy altamente agradecido, y a este espacio, porque salió de este espacio, que es que la primera convivencia del common law con el derecho continental en la República Argentina se da en el siglo XIX por el aporte de los cortes por jurado de la colonia galesa. Así que no hay motivo para decir que no se puede convivir en la República Argentina con el common law y el derecho continental de base en el derecho romano, porque ya tenemos ese ejemplo. Muchas gracias. Dos cosas. Una que me pareció muy importante, el tema, porque estamos acostumbrados a conmemorar a nuestros muertos, a recordar a nuestros veteranos, y qué importante es poder festejar sus vidas, básicamente por todo lo que nos dieron. Me parece una gran iniciativa. La segunda, quizás para poder sumar, que yo a veces lo que veo es que hay una falencia para entender el Atlántico Sur como el espacio común de 3 continentes. El continente americano, la Antártida, y a veces pensamos que el continente africano está ausente. Y no es entender la historia argentina, porque el virreinato del Río de la Plata tenía 2 islas en África. Es no entender la movilización de todo lo que ocurrió desde las invasiones inglesas hasta las luchas por las líneas comerciales de largo alcance durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y no entender, me parece, lo que está pasando en torno a la explotación, porque nosotros hablamos de... A ver, los británicos han dividido con 2 himnos y 2 banderas, por un lado Malvinas y Georgias y Sandwich. Y por el otro lado también la salida de la pesca ocurre, por un lado, Malvinas, Montevideo, Vigo, y por el lado de Georgias y el lado de Sandwich a través de la corriente del Cabo. Entonces, no entender también la posibilidad en esta redefinición de los mares que está llevando la geopolítica actual y sobre el cual pudo explotar bien Mauritius sobre el diferendo que tiene con Diego García, es no entender también las posibilidades que hay de una base china en Guinea Ecuatorial y la necesidad de activar por parte de las potencias occidentales una especie de OTAN del Atlántico Sur. Entonces me parece que el que esté ausente el estudio
de cómo es la coyuntura africana, nos quitaría un elemento de entender la dinámica del Atlántico Sur. Muchas gracias. Yo puedo agregarles que, por ejemplo, un think tank tan importante como el CARI, hace muchos años, tiene un piso entero financiado por una asociación de estudios sudafricanos. Un piso entero. ¿Por qué? Porque el Atlántico Sur no termina en Malvinas. No es que sea un tema bilateral, que es lo que tenemos que convencer al mundo. El Atlántico Sur es un tema multilateral. Cuando convenzamos al mundo que al mundo le interesa que se termine el conflicto de Malvinas para desarrollar el Atlántico Sur, de la misma manera que los países del Pacífico desarrollan APEC. APEC es la Asociación Pacífico Económica. Entonces, cuando entendamos que el comercio manda y que el comercio está deficitariamente desarrollado por Malvinas, y se lo hagamos a entender a todos los países del Atlántico, tenemos una vía de solución, no inmediata, por favor. Los argentinos queremos una solución mañana a las 10 de la mañana antes del desayuno. No es así. Tenemos que ser coherentes, como dijeron muy bien la mayoría de los expositores, convencer a la gente y ser constantes. O sea, dejar de ser el argentino improvisado para ser el argentino serio que tiene un papel en el mundo. Sí. Bueno, gracias por haber audido a mi padre. El único instrumento que tenemos para reclamar es la 2065. De hecho, el canciller inglés estaba acá con Salvador Ortiz hablando en enero del 66. Pero quería decir algo con respecto a Chile. Yo he hecho memoria oral con gente del CONICET, yo estudié antropología también alguna vez, con mi marido, un profesor genial, etnólogo, y con un grupo hicimos mucha memoria oral. En la memoria oral, que grabamos 1000 horas más o menos, desde Marcela Martínez de Dios, todos los que quieran, abajo, si quieran. Una de las grabaciones interesantes fue con Gabriel Valdés Ubercasó, que fue canciller de Frei Montalva, y después fue de Frei Ruiz Tagle, fue presidente del Senado. Cuando yo me invitaban, cuando subió Ruiz Tagle, siempre me invitaban porque iba a Zapallar, me invitaban. Los argentinos nunca me invitaron cuando subía alguien, pero los chilenos siempre me invitaban. Entonces yo estábamos grabando en ese momento Laguna del Desierto, para hablar de esta discriminación entre Chile y Argentina, porque yo me siento muy chilena. Entonces, me acuerdo que estaba con unos amigos, con Donoso, estaba con algunos amigos poetas ahí, y entra Gabriel Valdés Ubercasó, que era el presidente del Senado, que no hay vicepresidente en Chile, y le digo, Gabriel, tengo que grabar. Yo lo conocía del Palacio del Quirinal en Roma 2 años antes, cuando había estado allá y había venido acá a hablar con mi padre mucho. ¿Sobre qué? Sobre la Federación Argentino-Chilena para salir a China, que le dijo Frei a mi padre, elija usted, doctor Ilia, que es el abanderado de la democracia de América, el lugar, la capital, y mi padre dijo Córdoba. Les quería decir que tengo mucha grabación con respecto a el Pacífico, el Atlántico, las Malvinas y China, porque mi padre les vendió 2.300.000 toneladas de trigo a Chile cuando no estaba reconocida por las Naciones Unidas. O sea, ya había un plan para el Atlántico y el Pacífico juntos. Somos hermanos de Chile. Mi padre fue muy amigo de la UNA, yo lo conocía de ella. Así que cuidado lo que digamos. Ese plan es muy interesante para poder salir a Oriente directamente por los océanos. Y los chilenos querían tener inmediatamente salida por el Atlántico. O sea, cuidado con los chilenos, son nuestros hermanos. Y podríamos haber hecho muchas cosas. Hace 50 años, pero bueno, todo se frustró. Muchas gracias. Sí, sí.
interesante la exposición. Me parece muy importante los detalles del poder. Es un elemento muy esencial para la resolución de conflictos. En ese contexto quisiera preguntar si no es una muestra de poder tal vez beneficiosa para la Argentina en la intención de ser país asociado a la OTAN, si eso serviría para la resolución del conflicto de una manera amigable y negociadora. Nada más que eso. Muchas gracias. Yo creo que sí, ¿no? Sí, Benito, ¿querés contestar? Bueno, nadie nos ha quitado la condición de aliado extraordinario, simplemente no la hemos ejercido. Por esa incoherencia que yo mostré también, ¿no? Hubo un apogeo en los 90, estábamos invitados a todos los foros de la OTAN, la Armada iba el jefe de Estado Mayor. Yo en una compañía de almirante Ferrer, yo era muy joven y la verdad que era una bienvenida bastante en serio, no era ficticio, pero después todo lo echamos a perder, al menos cambiamos de rumbo. Se puede cambiar de rumbo, pero el tema es la consistencia. Pero ahora pasamos a pedir la alianza, servir. No, la alianza obviamente, pero en la condición se llamaba aliado extra-OTAN. Sí, sí. Bueno, el documento, bueno, no lo conocimos, claro. Quiero decir que... Condiciones legales. A ver, Julio, si ese comienzo lo hubiésemos sostenido con otras cosas, hoy estaríamos en la situación de... Bueno, tenemos... señora. No sé si... Buenas tardes a todos. Si puede interesar una posición disruptiva. El último censo dice que hay 47 millones de personas. Acá nosotros representamos 1 millonésimo. Por más que 1 millonésimo nos pongamos todos de acuerdo en algo, si está fallado en su origen, va a fallar el resultado. Y eso no lo podemos permitir. Tenemos que resolver el tema Malvinas. Son 42 años de la guerra. Es momento de pensar algo diferente. En eso estamos. Y además, permítame que concluya. Sí. En el libro que he presentado acá, que lo presenté en la Feria del Libro hace 13 años, de 192 personas, expliqué claramente los pasos para resolverlo. Es extraño que en 13 años no se haya podido conseguir una sola posibilidad de exponerlo. La solución que propuse fue la de Hong Kong. Fui 3 veces a Hong Kong, estudié los 2 contratos, el perpetuo y el New Territories, y después fui a Malvinas a recorrer y hacer una evaluación del lugar. Creo que deberían leerlo con detención y darme la oportunidad de presentarlo. Nada más, gracias. Quiero decirles que sé que a lo mejor hay otras preguntas, otros aportes, y eso hace que estemos seamos permanentemente receptivos a seguir esta charla en otro momento, porque el club tiene una norma que son las 20 horas y ahí nos echan. Y tenemos que cumplirla, pero... Quiero agregar una sola cosa. Sí. Así como existe el pecado original de la 2065. Decir que la Argentina consiguió eso es falso. Inglaterra en todo momento ha querido entregarnos las Malvinas y en 1945 nos puso una multa moral de 20 años por ser nazis, que venció en el 65. Y ese día, a esa hora de los 20 años, firmó la 2065. Hay muchos caminos que llegan al mismo objetivo. Entonces, todos los aportes que sean conducentes a ejercer la soberanía son bienvenidos y les agradezco a todos su participación